Bueno, continuando entonces dentro de los indicadores de composición corporal, tenemos que la masa grasa es aquella que está constituida principalmente por el tejido adiposo subcutáneo y la perivisceral. Dentro de los indicadores de masa grasa o de adiposidad, tenemos el índice de masa corporal, que sabemos que se divide peso entre metro cuadrado, el porcentaje de grasa corporal, circunferencia media del brazo izquierdo, circunferencia de cintura, pliegue tricipital, pliegue subescapular, pliegue suprailíaco y pliegue abdominal. Habitualmente dentro de estos los más utilizados son el pliegue tricipital y el pliegue subescapular. Los otros también se toman en consideración, pero habitualmente en el servicio de niños de nutrición lo que más se hace o se mide es el pliegue subescapular y el pliegue tricipital. Los indicadores de masa muscular o masa magra o masa libre de grasa es aquella que está representada por el 80% del peso corporal total. Incluye todos los componentes funcionales del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. Comprende huesos, músculo, agua extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos o células grasas. Entonces tenemos dos indicadores muy importantes que son el área grasa y el área muscular. Los indicadores de masa muscular o masa magra, masa libre de grasa, los métodos que se utilizan para medir la masa muscular son el área muscular de los segmentos corporales, el componente mesomórfico, somatotipo antropométrico de Hall-Carter, los índices de relación peso-talla, la masa libre de grasa, del modelo bicompartimental del fraccionamiento químico de la masa corporal total, las ecuaciones antropométricas para estimar la masa muscular esquelética total y apendicular. Dentro de los indicadores, la circunferencia media del brazo izquierdo, para poder estimar ambas, es aquella relación que existe entre la circunferencia del brazo izquierdo de un individuo determinado y la referencia para su misma edad y sexo. Es un indicador compuesto que refleja tanto reservas calóricas, en este caso grasa, como proteínas, que es el muscular o músculo. Su utilización en casos de malnutrición por déficit es más ventajosa. Entonces, este indicador de composición, como hice referencia en minutos anteriores, es utilizado en el brazo izquierdo, pues ya saben por los estudios de Fundacrades que se consideró, se tomó, fue el brazo izquierdo. Por eso, bueno, para que nos dé más preciso, se utiliza el brazo izquierdo para medición. Y pues, por supuesto, esto nos permite estimar a nosotros el estado nutricional y pues se saca la relación, ¿no?, entre el índice de brazo izquierdo con la edad, la circunferencia del brazo izquierdo con la edad. Un punto de referencia para la medición del brazo, de la circunferencia braquial. El primer punto de referencia es medir el paciente, el explorador tiene que estar detrás del paciente, flexiona el brazo izquierdo y marca el punto medio de la longitud. O sea, tiene que hacer un arco de 90 grados del antebrazo en relación con el brazo, y él tiene que sujetar de cierto modo tener el brazo pegado del cuerpo. Luego extiende el brazo y de esa forma nosotros podemos entonces tomar la medición. Pero ese es el punto que tiene que ubicarse primero. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia como tal?
nos ubicamos en el acromión por arriba, ¿no? Sabemos que este es la prominencia de la escápula, y hasta el extremo distal del húmero, que es el olecranon, ¿no? O la articulación del codo. Marcamos allí, y el punto medio entre ellos me va a determinar el punto donde voy a hacer la medición de la circunferencia del brazo izquierdo. Entonces, dos puntos de referencia, el acromión y el olecranon del codo, para poder entonces hacer esta medición. Punto medio, y justo allí tomo la medida de la circunferencia. Luego que se hace esto, ambos brazos se tienen que extender en relación al cuerpo, orientando las palmas hacia la cara de los muslos. Se coloca la cinta métrica alrededor del brazo en el punto de referencia. Y bueno, luego así obtenemos entonces la medición del mismo. En la imagen, cómo se hace, de cierto modo, vemos cómo se ve arriba, se marca desde 0 hasta el olecranon, luego se ha marcado el punto medio, y así, justo con la forma que se está haciendo, sin doblar la cinta, para que nos dé una medición más exacta, justo en el punto medio donde se ha marcado. La circunferencia de la cintura, la importancia de su uso es fundamental en la capacidad demostrada para identificar su grupo de niños prepubres obesos con factores de riesgo cardiovascular. Los puntos de referencia que tenemos que considerar son los huesos de la pelvis, en este caso lateralmente el punto medio entre los bordes superiores de las crestas ilíacas y los bordes inferiores de las costillas flotantes. Entonces nosotros palpamos las costillas flotantes inferiores, por supuesto, que son las falsas costillas, y el punto desde allí hasta las crestas, el punto medio me va a dar la referencia para poder medir entonces la circunferencia abdominal, ¿no? Por supuesto, el otro punto de referencia es el apéndice cifoide y el ombligo. Es justo ese punto allí, ¿no? El punto medio. El punto medio, o sea, el punto de referencia va a ser el apéndice cifoide, y el ombligo, el punto medio, que va a estar justo por encima de la cresta ilíaca y por debajo de las vértebras de las costillas flotantes. Por supuesto, se rodea el abdomen en los puntos ya previamente marcados, y luego de eso, pues las técnicas correctas, habitualmente que no se vaya a doblar la cinta para que me dé una medición correcta. Dentro de los pliegues cutáneos, se define como la cuantificación de una doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo, localizado en diferentes puntos anatómicos. Se estima la composición corporal, así como la adiposidad y la ubicación relativa del tejido adiposo. Dentro de esos pliegues que nosotros consideramos, tenemos el pliegue de tríceps, que este es tomado en el punto medio largo de la región posterior, como ya se realizó, pero en la parte posterior. El punto somático es una marca media del brazo en la región posterior, con este flexionado a 90 grados con respecto al antebrazo, como anteriormente le hacía mención. Y el pliegue vertical entre el pulgar e índice, 1 centímetro por encima del punto de referencia. O sea que bien sea el pliegue puede estar en una orientación vertical o en una orientación horizontal. Así como se ve, ¿no? El pliegue en una orientación vertical. Pero por supuesto, la mejor forma tiene que ser con la orientación vertical, que nos permite a nosotros evaluar la elasticidad de la piel, por supuesto, y que se pueda adaptar a realizar el pliegue. Justo allí vimos la línea posterior del brazo en la mitad del mismo.
el pliegue de bíceps. Actualmente se usa el tríceps, pero bueno, en este se considera la parte anterior del brazo. El punto somático es el punto medio. Se utiliza el mismo punto de referencia y las palmas dirigidas hacia el frente, es decir, una posición anatómica que se debe adoptar habitualmente. El pliegue se levanta sobre la línea vertical que une el centro de la fosa antecubital y el borde del abdomen. El pliegue subescapular, este sí se utiliza mucho en el servicio y se usa junto con el pliegue tricipital. Se toma en el ángulo inferior de la escápula, obviamente nos situamos en la región posterior del dorso. Justo allí, en ese ángulo, vamos a marcar justo por debajo de la escápula. El sujeto va a estar de pie, los hombros van a estar relajados, se toma el pliegue de forma vertical y ligeramente oblicuo por debajo de la escápula. O sea, de esa forma como se ve, ¿no? Ligeramente tiene una orientación oblicua, ¿no? Vamos junto con la yema de los dedos y allí marcamos. Pliegue abdominal, el pliegue se toma en relación abdominal cerca de la zona del ombligo. Punto somático, por supuesto aquí en este caso punto de referencia es el ombligo. Se toma un pliegue horizontal a nivel del mismo, a 5 centímetros hacia la línea izquierda de este, porque son sitios donde más se almacena adiposidad, ¿no? Ahí vemos el pliegue longitudinal que está a 5 centímetros por fuera de la línea media, es decir, por fuera del ombligo. Los indicadores mixtos. En este caso, los indicadores mixtos, tenemos el índice de masa corporal que relaciona peso y talla cuadrada, ¿no? Entonces se dividen ambos. Refleja el peso relativo para una talla dada y define la masa corporal total, útil por ser sencillo y es muy práctico. Tiene propiedades estadísticas aplicables a la población adolescente porque se relaciona con los trastornos metabólicos secundarios a la obesidad, con la hipertensión arterial, y permite evaluar el efecto de arrastre de la obesidad desde la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta. También es importante considerar que en estos casos ya un paciente adolescente o que ya ha crecido digamos lo suficiente, pues llevarlo a las tablas no tiene cierta relación digamos específica, por lo tanto se prefiere considerar el índice de masa corporal, es más factible y es más fidedigno, porque y además que nos permite valorar los factores de riesgo que puedan tener los mismos, porque digamos que dejan de crecer o no tienen esa curva de crecimiento tan acelerada como es el paciente en las primeras digamos en la edad escolar y preescolar. La OMS recomienda el índice de masa corporal para la edad en adolescentes de 10 a 24 años, por lo que anteriormente les comentaba. En niños, el objetivo de registrar el índice de masa corporal para la edad no es buscar ciertos rangos de valores de índice de masa corporal, como sucede con los adolescentes, sino mantener un percentil de índice de masa corporal para la edad dentro del rango normal. O sea, quiere decir que entonces el índice de masa corporal sí tiene cierto valor al momento de evaluarse en los pacientes adolescentes. Los patrones de referencia que nosotros utilizamos al momento de evaluar, luego de registrada esta antropometría, tenemos el estudio transversal de Caracas, las gráficas del National Center Health Studies de la Organización Mundial de la Salud y el estudio multicéntrico sobre los estándares de referencia y crecimiento de la OMS. Realmente nosotros utilizamos ambas en el servicio. Puntos de corte. Los puntos de corte son aquellos que nos permiten la condición de normalidad o no de indicador utilizado con el fin de hacer categorización del estado nutricional de un paciente evaluado.
Dentro de los puntos de corte tenemos la clasificación según la intensidad de desnutrición. Esto es, luego que nosotros llevamos a las tablas los pacientes, nos va a orientar dentro de unos percentiles. Esos percentiles, luego ubicados, nosotros lo llevamos a esa clasificación y podemos dar un diagnóstico antropométrico del estado nutricional y del crecimiento del mismo. Entonces, consideramos normal aquel que se encuentra por encima del percentil 10 y por debajo del percentil 90. Y una desnutrición en zona crítica cuando está por debajo del percentil 10, pero por encima del percentil 3. Consideramos desnutrición leve. Estos puntos de corte son según la OMS, que son los que tienen estas derivaciones estándar. Sobre todo OMS. Cuando hay una desnutrición en zona crítica por debajo igual a 10 y por encima del percentil 3. Y una desnutrición leve que está mayor al percentil menos 3 derivaciones estándar y menor al percentil o menor o igual al percentil 3. Y una desnutrición moderada que está mayor a menos 4 derivaciones estándar pero menor o igual a menos 3 derivaciones estándar. Igual que una desnutrición grave es aquella que se encuentra menor o igual a menos 4 derivaciones estándar. Entonces, pacientes con sobrepeso son aquellos que tienen mayor o igual al percentil 90 y por debajo del percentil 97. Y obesidad, aquellos que están por encima del percentil 97. Los puntos de corte para peso talla, hay una clasificación según la intensidad de desnutrición. Que es la misma clasificación que ya teníamos anteriormente, solo que peso edad habitualmente se considera en pacientes menores de 2 años y peso talla en pacientes menores de 2 años. Misma clasificación, solo que consideramos una para unos pacientes y la otra para otros. Entonces, la malnutrición por exceso, mayor al percentil 10 y menor al percentil 90 se puede considerar normal, esto es por índice de masa corporal, y mayor a 97, obesidad, mayor a 90, menor a 97, sobrepeso. Entonces lo tendríamos según las tablas y estas según el índice de masa corporal de edad. Entonces tenemos un índice que se saca habitualmente que nos permite nosotros evaluar también el estado nutricional, que es el índice Kanawati-McLaren. Este es la división de la circunferencia de brazo izquierdo entre circunferencia cefálica. Se utiliza en niños mayores de 3 meses y menores de 5 años. Esto nos permite a nosotros entonces evaluar si tiene un grado de desnutrición. En el caso de si es normal, tiene que estar por encima de 0.32 el índice. Leve entre 0.31 y 0.28, y 0.28, 0.25 es moderada, y por debajo del 0.25 se considera entonces grave. El índice Kanawati-McLaren habitualmente se utiliza para diagnosticar una desnutrición subclínica, es decir, cuando los parámetros anteriores me están dando dentro de los percentiles normales, yo saco el índice Kanawati-McLaren y si hay una alteración de los mismos, bueno, entonces también me da un diagnóstico de estado nutricional. En cuanto al punto de crecimiento, la evaluación y la clasificación de los crecimientos, el talle-edad, la talla-edad, este se utiliza según Estudio Transversal Caracas, porque hablamos anteriormente entonces que los pacientes latinos tienen
una talla un poco más baja que pacientes americanos, donde tienen una talla más alta, y estos pacientes, si nosotros clasificamos a nuestros pacientes, nos va a dar siempre una talla normal baja o una talla baja. Cuando llegamos a los estudios venezolanos, pues se clasifica, entrarían dentro de los percentiles normales. Y para hablar nosotros de normalidad, es aquel que se encuentra por debajo o igual al percentil 90 y por encima del percentil 10. Normal baja, por debajo del percentil 10 o igual al mismo y mayor al percentil 3. Una talla baja, menor o igual al percentil 3. Y entonces, normal alta, por encima del percentil 90, por debajo del percentil 97. Y una talla alta por encima del percentil 97. Circunferencia del brazo izquierdo se considera entonces cuando está normal entre los percentiles 10 y 90, cuando hay riesgo de nutrición mayor al percentil 3 y menor al percentil 10, y cuando es desnutrición por debajo del percentil 3. Entonces, en este caso, nosotros también evaluamos un paciente si el paciente está normal dentro del peso edad, peso talla y el índice de masa corporal o lo que nosotros hubiésemos evaluado, pero si vemos que tiene comprometido la circunferencia del brazo izquierdo, también pues estamos en el diagnóstico de una desnutrición total. La circunferencia cefálica edad, para evaluar obviamente por supuesto el crecimiento de la bóveda craneana o del encéfalo del cráneo, se considera normal entre el percentil 3 y menor al percentil 97, y microcefalia menor al percentil 3 y macrocefalia por encima del percentil 97. Entonces, bueno, aquí hay una imagen que puede reflejar a modo general todo lo que hemos conversado en cuanto a los indicadores, ¿no? Y bueno, hacer mención de cada uno es más de lo mismo. Una de las gráficas según la OMS aquí refleja el peso talla, y bueno, entonces para hablar de la evaluación bioquímica, realizaremos otro video en el cual seguiremos conversando. Mientras tanto, dejemos el video entonces por acá. Entonces, a modo general, para poder entonces tener en cuenta todo lo que la evaluación que vimos anteriormente, la evaluación antropométrica, que nos permite nosotros evaluar o estimar en nosotros el estado nutricional del mismo. Entonces, los puntos de corte, las clasificaciones que nosotros debemos considerar para poder hacer el diagnóstico nutricional y el crecimiento del mismo. En este caso, entonces, a modo general, peso de edad para menores pacientes de 2 años, peso talla para mayores de 2 años, y en pacientes que tienen una talla mayor a 135 en cuanto a las niñas y mayor a 145 en los varones, se prefiere utilizar el índice de masa corporal para poder entonces evaluar el estado nutricional del mismo. Y para nosotros evaluar el crecimiento utilizamos las tablas de Fundacadesa, que son estudios venezolanos, o el estudio transversal Caracas, que nos permite a nosotros evaluar el crecimiento de nuestra población. Y para el estado nutricional, si utilizamos entonces cifras de tablas de la OMS, que nos permite evaluar el estado nutricional de los pacientes. Y en este caso, pues también, por supuesto, las tablas venezolanas de índice de masa corporal de edad, que nos permite a nosotros también evaluar la parte nutricional, y el índice Kanawati-McLaren que se hace habitualmente en el servicio y en el hospital JM2.